Bienvenidos, estamos acá en uno de los primeros materiales que armamos para el club de lectura de Materiales para una pesadilla de Juan Matio, que lo armamos para la comunidad Contrapunto de lectores del Cuaderno Azul. Y estamos acá con Mallory Creicum, May para los amigos, que es una autora casi argentina, a esta altura sos como una más de nosotros, que es una escritora de ciencia ficción, tiene una novela que se llama Divino Neón. Gran novela que se las recomendamos conseguir. Después vamos a dejar ahí el link de donde la pueden conseguir. Que es una space opera, ¿no? ¿Cómo la definirías? Es una space opera con mucha influencia de policial y de cyberpunk. Mira, Y un poco de New Weird como para dejar ahí. hermoso. Bueno, podrán anticipar que May sabe un poquito de ciencia ficción y de cyberpunk, digamos, como que viene estudiando este campo hace mucho, mucho tiempo. Entonces, quería hacerte algunas preguntas y meternos un poco en lo que es Materiales para una pesadilla y cómo se relaciona con otras obras de la ciencia ficción o cómo se inscribe dentro de la ciencia ficción, que quizás para uno de ustedes es un género de la literatura en el que recién se están metiendo y entraron por esta obra. Antes, queremos hablar de Triángulo. ¿Qué nos tenés para contar? ¿De qué se viene? Triángulo, así me das Con pie para hablar de Triángulo? Sí. cosas. Estamos empezando un programa de ciencia ficción con Juan Moretti, que trabaja hace mucho tiempo en la tribu, para hablar de ciencia ficción y los temas que la orbitan, digamos. Se llama Triángulo Satelital, es el programa, y Juan Matio va a ser uno de los primeros invitados en la primera temporada, que la idea es en marzo. Hermoso, bien, se viene ya, así que también ahí después vamos a estar hablando de dónde pueden seguir las novedades de Triángulo. Y también para los fans o nuevos fans de la ciencia ficción, se viene Encuentro Cercano, ¿no? El encuentro cercano en la Biblioteca Popular Ansible, Café Artigas. Estamos organizando para el primer fin de semana de abril una serie de charlas, que va a ser todo un fin de semana de charlas que tienen que ver con la ciencia ficción, también obras artísticas y una feria de editoriales. Exacto, va a estar todo listo para los ñoños, ñoñas y ñoñes del mundo de la ciencia ficción. De hecho, va a haber también una sección de juegos. De juegos, lo Exactamente. tenía que decir, Bien, lo bien, tenía bien. que mencionar. Bueno, vamos a entrar un poco en las preguntas, un poco que traje así preparadas para hablar de materiales. La primera era, bien sencilla para arrancar, ¿qué le recomendarías a alguien que leyó materiales o está leyendo materiales y que le gusta la novela, le gustan las cosas que hace la novela? Sobre todo estaba pensando en obras de ciencia ficción argentinas. ¿Con qué para vos se puede relacionar o puede dialogar materiales? Bueno, ya mencionamos el cyberpunk, ¿no? Me parece que Materiales para una pesadilla forma parte de esta tradición del cyberpunk, que es un subgénero de la ciencia ficción que empieza en los años 80, más o menos en Estados Unidos. Y tiene un montón de diferentes expresiones a lo largo del tiempo. Obviamente, las formas de pensar, los futuros que estamos imaginando, cambian a lo largo del tiempo con los cambios sociales y sobre todo tecnológicos. Entonces, Materiales tiene esto de ser una obra cyberpunk, pero también con un alto grado de experimentación formal. Sí. Y que empieza a tratar temáticas que para mí se trabajan fuertemente acá en América Latina, acá en Argentina, en el cyberpunk, el neo-cyberpunk podríamos llamarlo. Entonces, en ese sentido, el trabajo con la temática de la muerte, el más allá, cómo lidiamos con el duelo, qué pasa con nuestros muertos. Eso se trabaja también en el libro de Martín Felipe Castañet, Cuerpos del Verano, Exacto. que es de 2012, más o menos. Sí. Es un libro que tiene un par de años ya, pero me parece que este gesto de pensar la muerte también desde un lugar muy sentido, de mucha ternura, de no trabajar simplemente el límite de la muerte en cuanto a algo que podríamos superar a través de la tecnología, pero cómo es que trabajamos la muerte nosotros como seres humanos. Entonces yo creo que por ahí la persona que se siente atraída por esta temática en la ciencia ficción podría ser una obra interesante. Podemos tirar la premisa de Los Cuerpos del Verano, que es básicamente una novela en la cual, digamos, en la realidad, las personas pueden guardar su mente antes de morir, o bueno, justo al momento de morir, y después comprarse un nuevo cuerpo, básicamente, ¿no? Como descargarse la memoria o la conciencia toda en un nuevo cuerpo, y además viven también en ese momento entre cuerpos, y es un poco como la historia de una familia como en esa realidad. Sí, gran novela para también tratar el tema de esto, sí, los muertos, el duelo y cómo pueden ser las existencias sostenidas
en distintos dispositivos que ya no es necesariamente un cuerpo, ¿no? Como puedes vivir en la internet, en parte, como pasa hoy en día. Y sí, un poco sí. Y eso, y acá hacemos como el vínculo con materiales, es que las personas, sí o no, que en materiales se trabaja como de otro modo, ¿cómo puedes seguir la vida después de la muerte en un entorno digital? ¿No? Y también desde una perspectiva muy social. Entonces las personas en Cuerpos del Verano, por ejemplo, que no tienen mucho dinero, Claro. alquilan cuerpos quizás no tan buenos. Claro. Y Sí, pueden sí. estar una temporada ocupando un cuerpo y luego tienen que ir a este estado de flotación que tiene mucho que ver con la semivida de Ubik, de Philip Dick, por ejemplo. O sea, Claro. todas estas obras están elaborando de formas novedosas, locales, temáticas que vienen de muy atrás en la ciencia ficción. Claro, y que no piensan en una trama individual, sino que piensan cómo esto afectaría a esa sociedad, a ese mundo, y cómo también está el hecho de que, bueno, sucede en Argentina esa novela, ¿no? Como ese adelanto tecnológico cambió el mundo, pero estamos hablando de Argentina. ¿Qué pasa con eso en Argentina? Claro, y es un rasgo de la ciencia ficción latinoamericana, de hecho, trabajar desde la carencia, desde el margen, utilizando el hackeo, que vemos muchas películas gringas de ciencia ficción, leemos muchos libros de ciencia ficción, en donde no falta nada. Claro. Hay abundancia total y la tecnología ya resolvió todos los problemas. Entonces me parece muy interesante esa búsqueda un poco más anclada en una realidad que estamos habitando. Y bueno, a ver, lo otro que quería decir, Sí. otra recomendación que me parece súper pertinente son los libros de Flor Canosa, Flor Canosa. que es una escritora argentina también. Recomendaría en cuanto a este trabajo formal, que es bastante experimental, Materiales para una pesadilla, y creo que eso lo podemos ver también en los libros de Flor Canosa, sobre todo la segunda lengua materna y los accidentes geográficos también recomendaría. Fantástico. Estamos hablando, cuando hablamos de experimentación formal en materiales, con esto de que es una novela que está tocando varias líneas narrativas en paralelo y que varias de esas líneas narrativas se trabajan en distintos registros, ¿no? Como hay una que está narrada en primera persona, otra que está narrada en tercera, otra que está narrada a través de desgrabaciones, que son estos registros que un poco rozan quizás la no ficción, aunque son ficcionales, pero están hechos a partir de mucha investigación de Juan. Y también hay otra que podríamos llamarla una trama narrativa, o no sé si es exactamente narrativa, pero hay otra línea que está trabajada a través de citas, ¿no? Entonces como es una novela en ese sentido muy ambiciosa y muy experimental. Entonces Flor Canosa, otra autora que también está tocando ese tipo de cosas. Perfecto. Esto me lleva un poco a otra pregunta que tenía pensada, que es, volviendo a esto de la experimentación formal, y en el caso puntual de Materiales, que es una novela que, así como tiene todo un imaginario futurista y cyberpunk, donde está este mundo virtual, donde están estos avatares de los muertos, también es una novela muy anclada en algo realista. De hecho, tiene como ciertos coqueteos para mí con la ficción histórica, porque está reconstruyendo como una historia, una subtrama de la dictadura, y que trabaja con todos estos registros que no son, que no parecen ficcionales, como son las desgrabaciones, y que en muchos casos no son ficcionales porque son citas de libros que existen. Aunque hay alguna por ahí que es apócrifa también. Esto lo he hablado con Juan. Dije, alguna tiene que ser apócrifa de todas estas, y efectivamente había un par. Para vos, ese trabajo con el realismo, con querer en un sentido como quizás pareciera reescribir cierto pasado, presentar ahí como cierta visión alternativa de esos pasados, ¿la hace algo híbrido, como la aleja de la ciencia ficción? ¿O también puede ser parte este juego de la ciencia ficción, que no se trata solamente entonces de imaginar futuros o imaginar hacia adelante? Es una excelente pregunta, porque pensamos muchas veces que la ciencia ficción como un género especulativo que especula acerca del futuro. Y realmente, si pensamos en lo que es la ucronía, la historia alternativa, se inserta generalmente, se pone bajo el rótulo de la ciencia ficción, porque es un no realismo. Es como una historia alternativa. Claro. Estoy nombrando mucho a Philip Dick, pero El hombre en el castillo es un gran ejemplo de esto. Exacto. ¿Qué hubiera pasado si los alemanes ganan la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se ve nuestro presente, o sea, el presente de la escritura, para Philip Dick, imaginándonos otro pasado? Claro. Entonces, claro, es un género que trabaja lo pasado, trabaja lo sucedido, trabaja
las posibilidades futuras acerca de las tecnologías que existen ahora o trabajo otra cosa. Básicamente la ciencia ficción es algo que tiene que tener un mundo diferente al nuestro y que haya un elemento tecnológico muy fuerte. Para saber si lo que vos tenés en tus manos es una novela de ciencia ficción o no, es si sacás la tecnología, se cae la trama o no. Claro. Y ahí es un poco la respuesta, quizás. Perfecto. Me encanta esa regla para entender un poco como en qué género estamos, ¿no? Porque también me parece que, así como Materiales es una novela muy experimental y ambiciosa, también está bueno reconocer por ahí las claves de un género para también entender dónde están las vanguardias y las fronteras, ¿no? Como mismo antes hablamos del cyberpunk, pensaba que también podemos nombrar rápidamente algunas obras que medio que inician el campo del cyberpunk, como Neuromancer de William Gibson, Blade Runner, más pensando en la estética, porque no es un libro, es una película, pero está basada en un libro de Philip K. Dick. Creo que dentro del ámbito de películas, y para pensar algo muy muy conocido, Matrix está, ¿no? Como medio, desde luego, es una película cyberpunk. Exacto. Total. Siempre que tenemos personajes que están habitando un plano digital como si fuera otro mundo alternativo al nuestro, tiene mucho que ver con el cyberpunk. Es una como de las bases temáticas de lo que es el subgénero del cyberpunk. Totalmente. El otro día, de hecho, hablábamos que me parecía muy interesante cómo Materiales salió en la edición original, salió un poco antes de que empiece todo el bullicio de Meta con justamente el mundo de realidad virtual que querían hacer, que ahora un poco se cayó, pero como hubo ahí como una marca muy clara de lo anticipatorio de la ficción, ¿no? De que la novela salió justo antes de que de pronto parecía que todos íbamos a poder vivir en ese mundo de realidad virtual y, no sé, visitar una París virtual. Ahora no sé qué pasó con eso, pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Y Neil Stephenson, el escritor de Snow Crash, que es una novela del 92, en el que habla del metaverso, justamente ahí, si no acuñó el término, lo utilizó, fue como de los primeros usos, y sus ventas habrán disparado cuando Facebook hizo ese anuncio. Totalmente. O sea que se puede ganar plata. Se puede ganar plata aún después, sí. Estaba pensando en términos de esto de que decimos, bueno, la ciencia ficción de pronto se permite estas experimentaciones, tanto en imaginar futuros o imaginar versiones alternativas, como también estas experimentaciones formales. Me preguntaba si eso puede tener que ver con cierta idea o cierta visión quizás un poco despectiva de la ciencia ficción como un género menor. Digo, lo pienso desde la mirada quizás desde otras literaturas, ¿no? Como en el sentido, es raro encontrar por ahí un premio Nobel de literatura que haya sido de ciencia ficción, y en algunos sentidos también funciona como un nicho, ¿no? Como la ciencia ficción tiene sus propios popes, tiene sus propios premios, ¿no? Como hay premios como el Nebula, que son para obras de ciencia ficción, y creo también como en términos de los lectores, por ahí hay gente que es como, no sé, nunca leería algo de ciencia ficción porque lo sienten ajeno. Me pregunto si esa idea, por un lado es como una doble pregunta, si es así realmente o para vos es por ahí como una idea que en realidad no se sostiene tanto, y si fuera así o si hay algo de eso, si le ves quizás un lado positivo a que haya estado por ahí medio apartada por momentos como un género menor, si por ahí creativamente ha permitido otras cosas. Amo las dos partes de esta pregunta. A ver, para responderte la primera parte, me parece que esta idea de que la ciencia ficción es un género menor ya está un poco caduca. A esta altura ya tenemos un siglo o más, o sea, si vamos más atrás a Julio Verne, o sea, hay ejemplos de Frankenstein, que es una obra de ciencia ficción. Pero sí, el género tuvo que pelearse contra esta idea de que es un género menor porque tiene sus raíces, o sea, su masificación en las revistas pulp en los años 20 y 30 en Estados Unidos. Claro. Y pulp, ¿qué quiere decir? Barato, conseguible. Claro. Los escritores estaban escribiendo contra reloj que salga el cuento. Y eso se enlaza un poco con la idea de permitirte soñar, crear. Hay algo muy lúdico en los géneros no realistas, porque estás creando mundos cuando estás escribiendo. Inventando una realidad nueva. Y te da esa libertad. Entonces, las dos cosas sí van de la mano. Para cerrar esta primera idea, vemos, por ejemplo, o sea, las grandes películas
gringas de Hollywood de los últimos años, ¿cuántas son de ciencia ficción? Podemos argumentar muy fácilmente que las películas de superhéroes, por ejemplo, son de ciencia ficción. Sí. Interestelar, sí. O sea, son un montón de películas. Sí, superhéroes como Iron Man, que básicamente no tienen un poder mágico, sino que se basan en construir tecnología específica. Sí. Claro, o sea, se aleja de lo fantástico, claro, y se inserta muy claramente Batman también. O sea, no hay superpoderes ahí. Es simplemente un tipo con mucha guita. Es un tech bro. Es un tech bro medio darky, claro, sí. Exactamente. Entonces, me parece que un poco se superó esta idea de que la ciencia ficción tiene que demostrar que tiene calidad literaria. Y de hecho, en el primer capítulo de Triángulo Satelital, hablamos con Michelle Nieva justamente de humor y ciencia ficción, ¿no? Y me parece que abre un montón de posibilidades esta capacidad lúdica de la ciencia ficción. Y me parece interesante, sobre todo para personas que quizás no tienen esta formación lectora, en la lectura de géneros no miméticos, que podríamos hablar de ciencia ficción, de fantástico, de terror sobrenatural. Si estamos hablando de un slasher, no está esta apuesta. ¿De qué hablo? De la necesidad de asimilar un verosímil que no es el nuestro del día a día. El mundo que se presenta no es este en el que vivimos, o no es, no sé, Japón en 1823. Que podemos comprobar históricamente cuáles eran las condiciones, entendemos cómo funciona la física, cómo es la tecnología, cómo son las relaciones sociales. Cuando estamos hablando de un mundo fantástico, ciencia ficcional, o que tiene elementos sobrenaturales, yo te estoy pidiendo que entiendas otro mundo. Entonces, el pacto con el lector es otro, porque hay muchas pistas, o sea, para una persona que no ha leído quizás mucha ciencia ficción, para ir al caso, quizás cuesta un poco bancarse ese, pero no entiendo el mundo, no entiendo por qué este personaje reaccionó así ante esta situación. Claro. Y es porque estamos construyendo un mundo. Y hay muchas pistas. Cómo funciona ese personaje, cómo funciona ese mundo, cuáles son los elementos tecnológicos. Tenemos que estar muy atentos para entender el mundo y entrar en el juego de experimentar y gozar de la lectura. Claro. Así que se le pide más al lector, se le pide más al escritor, y creo que eso es algo muy rico, porque además nos ejercita ese músculo de creer en otras posibilidades. Porque yo necesito suspender mi verosímil cotidiano para habitar otro mundo. Claro. Y entender los personajes que están habitando otra realidad. Y eso me parece que es algo luminoso, podríamos decir, y está bueno permitirnos eso. Sí, además creo que a veces que es un vehículo para poder decir cosas más profundas o interesantes sobre temáticas que obviamente son universales y que son de nuestra realidad. O sea, antes hablábamos de libros que se relacionan a materiales para una pesadilla por el tema del duelo. Obviamente el tema del duelo es un tema que nos atraviesa a todos y que está anclado en la realidad en la que vivimos, donde cuando te morís, te morís. Entonces, de pronto, la mejor forma que encuentra un autor de hablar de eso es imaginar un mundo donde podrías no morir, ¿no? Entonces es como un vehículo para... Nos alejamos de lo mimético justamente en relación a nuestra realidad cotidiana para poder entrar en mayor profundidad a un tema que obviamente a todos nos atraviesa. Totalmente. Voy a meter acá otro chivo, que es que Mai también da talleres. Ahora vamos a dejar su perfil por ahí para que la sigan, para ver cuándo es el próximo, donde te especializás un poco en meterte en esto de construir un mundo, ¿no? Construir un mundo nuevo y cómo se lo vamos dando a entender al lector de una forma que no sea ni avasalladora, pero tampoco aburrida, ¿no? Como esta técnica de la buena exposición, ¿no? Cómo puedes traficar detalles y cómo dar a entender por qué la gente se comporta así en esta realidad que está afectada por el cambio tecnológico que sea que has inventado en tu mundo de ciencia ficción. Claro, y es todo un baile, porque todos habremos visto alguna película en la cual en los primeros 30 segundos hay un noticiero. Desde hace 2 semanas que se desató la guerra y bueno, es muy aburrido. Claro. Sí. Pero, por ejemplo, en este taller dimos el ejemplo del primer capítulo de Severance, que es una serie que, si no están viendo Severance, tienen que ver Severance. Tienen que ver Severance. Y me parece una obra magistral ese primer capítulo. Se maneja muchísima tensión. Y si no saben nada de la serie, no vean nada, no lean nada.
tírense así nomás al primer capítulo, porque es casi difícil de ver. No sabes qué está pasando. Y el no entender qué está pasando es una experiencia. O sea, te pasan cosas. Exacto. Viendo algo que no entendés. No entiendo las pautas de interacción entre estos personajes, por ejemplo. Y a lo largo del capítulo sí entendés cuál es el contexto. Pero hay algo súper emocionante en hacerme sentir cosas, hacerme no entender y hacerme esperar para que me dé la pauta. El contexto de la serie. De hecho, una técnica muy buena de exposición que tiene el principio de Severance es que hay un personaje en la escena que tampoco entiende bien lo que está pasando. Entonces te pone, estás a ese nivel como espectador, pero al mismo tiempo la escena es súper tensa y como súper interesante en su desarrollo. Entonces te atrapa sin que entiendas, ¿no? Y como también es un poco el ejercicio que decíamos que te pide la ciencia ficción y que es muy disfrutable como experiencia de lectura. Totalmente. Bien, tengo una última pregunta que me parece súper interesante, te la quería hacer a vos en particular, porque Divino Neón, la novela que escribió May, es una novela que, si bien es posapocalíptica en su premisa, creo, porque trata básicamente de unas personas que están en una nave buscando un nuevo planeta porque la Tierra caducó, pero dentro de esa nave, a mí me impresionó mucho a la hora de leer la novela, que dentro de la nave hay una sociedad que en algunos sentidos parece más virtuosa que la sociedad en la que vivimos, ¿no? Como pareciera haber, por ejemplo, un sentido comunitario bastante más fuerte comparado a la realidad en la que vivimos, donde todo lo comunitario parece un poco disolverse, o todo lo que aglutina las identidades nacionales y demás está muy en riesgo. Ahí hay como una sociedad que en algunos sentidos parece más unida quizás, y dentro de la novela en muchos puntos me parece que hay codificado, incluso explicitada, cierta esperanza, cierta pulsión del ser humano por imaginar justamente futuros, incluso cuando está como al borde de la extinción, ¿no? Y pienso, volviendo un poco a Materiales para una pesadilla, que es una novela que está imaginando también un futuro, una realidad distinta, y esa realidad distinta podríamos llamarla distópica, o por lo menos digo, creo que tiene bastantes aspectos negativos todo este mundo virtual. Y me parece que es algo bastante frecuente en las novelas de ciencia ficción contemporáneas, al menos, de en general imaginar o situaciones post-apocalípticas o al borde del apocalipsis o futuros distópicos en algún sentido. De hecho, quizás también muchas de las novelas que más recordamos tienen que ver con esos mundos distópicos. O sea, Blade Runner también es distópica, Matrix obviamente es súper distópica. Me pregunto si cuáles son los desafíos creativos de quizás escribir desde la esperanza. Y dentro de esta potestad de imaginar mundos, de especular con cómo podría ser la realidad distinta, bueno, ¿cuál es el rol ahí de la esperanza? No sé, ¿es más difícil escribir de una forma como esperanzada? ¿Qué opinas? Hermosa pregunta también. Es difícil escribir desde la esperanza y la ternura porque es más difícil vivir de ese modo, me parece también. Tenemos esta idea de Mark Fisher del realismo capitalista, de que estamos tan inmersos en esta sociedad que estamos viviendo, del neoliberalismo, del capitalismo tardío, de la cuantificación de todo y que se pierde el resto. Es más fácil imaginarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es la frase famosamente repetida y con razón, o sea, con buenos motivos, porque es difícil, es muy difícil. Pero me parece que también viene por una cuestión como de automatización. Y como la gente del Cuaderno Azul es también gente que escribe, hay un par de ensayos que me parecen muy útiles. El primero es La teoría de la bolsa, de Ursula K. Le Guin, que es un ensayo corto, muy abordable, y un poco a lo que va es que el camino del héroe, el protagonista varón bélico que lucha contra las dificultades que sean la naturaleza o un contrincante o quien sea, es una posibilidad como motor de acción para la narrativa. No es la única. Claro. Hay muchas otras cosas que vamos acumulando en estas bolsas que llevamos con nosotros, estas experiencias, elementos, sensaciones, reflexiones que sirven para escribir, sirven para mover una trama. No es solamente la lucha y el conflicto. Entonces, esa idea de que podemos descentralizar el conflicto bélico o el camino del héroe me parece muy necesario.
La edición que más se consigue acá me parece que tiene una introducción escrita por Donna Haraway. Entonces, fantástico. Gran combo. La amamos y recomendaría mucho también Manifiesto Cyborg de Donna Haraway, que es también, o sea, dentro de la obra de Haraway me parece de las cosas más abordables. También es un ensayo bastante breve y quizás uno de los argumentos centrales es la idea de que ya no podemos hacer una diferenciación tan clara y tan dura entre ser humano y naturaleza, entre animal, o sea, entre ser humano y animal no humano, entre tecnología y ser humano. Y ella está hablando del día a día que vivimos, pero también trabaja algunos ejemplos de ciencia ficción. Y me parece muy útil esto de desautomatizar nuestra forma de entender el mundo. Claro. Está el ambiente que está en llamas, literalmente, y estoy yo, que no tiene nada que ver. Yo soy un ente separado del medio ambiente. ¿Están así? No sé, los otros seres vivos que habitan este lugar. ¿Realmente estoy separada de ese ciclo vital? La tecnología que tengo dentro del cuerpo, que quizás, no sé, alguna intervención quirúrgica y quedé con un tornillo. ¿Soy un cyborg? ¿No? Y esta miniaturización de la tecnología. Sí. O sea, soy una persona si no tengo un celular. Exacto. Ya, no sé, la tecnología también, en cuanto a código, atraviesa todas nuestras acciones. Entonces, se vuelve casi imposible asir, ubicar la tecnología. Totalmente, sí. Entonces, muy distinguible de claro, ser. Exactamente. Entonces, estos dos ensayos un poco para esquivar esta idea, no sé, tan hegemónica quizás, de cómo funcionan las tramas y cómo funciona la vida. Es una cuestión de desnaturalizar. Y también abrazar las posibilidades de la ternura y de lo comunitario, que me parece que muchas veces pensamos, bueno, si las personas se mueven de una manera solidaria dentro de la novela, eso es muy naif, nadie hace eso. Bueno, pero en la vida real tenemos muchísimos ejemplos de personas que actúan de forma solidaria, que se acompañan, que se quieren. Y en ese sentido yo recomendaría también otro subgénero que se llama Hope Punk, que se liga con el Solar Punk, que quizás es un poco más conocido. Claro. Lo que quiere hacer el Solar Punk es utilizar la tecnología para vivir de una manera más sostenible, más armoniosa con el medio ambiente. Claro. Y el Hope Punk lo lleva un poco más allá, sube un poco la apuesta, ya pensando en lo que es la forma en la que nos relacionamos socialmente, no solo con el ambiente, sino también con las personas. Y una escritora, Becky Chambers, es estadounidense, pero me parece que se puede conseguir, quizás no físico acá, pero en internet se encontrará algo. Tiene un par de novelas que se publicó en castellano, los dos libros juntos, Monje y Robot, que presenta un mundo en el cual es una luna donde viven seres humanos, los constructos, los robots, cobraron conciencia y no fue Skynet. Claro. Fue, acá hay una raza nueva, hay seres nuevos. Y la decisión que se toma es que los robots ya no quieren trabajar para los seres humanos, se van al bosque y quieren vivir en el ambiente, en la naturaleza. Y además, que me parece muy hermoso, volviendo a este tema de la muerte trabajada desde la ternura, eligen no repararse, eligen no reproducirse. Mirá. Entonces, cuando el robot, sus elementos mecánicos caducan, muere. Claro. Eligen la muerte. La mortalidad. Hermoso. Me parece un gesto muy lindo, es justamente lo que no pensamos. Claro. Entonces, en estas novelas, los robots se fueron hace mucho tiempo y se narra el primer contacto entre un ser humano y un robot después de muchísimos años. Entonces, me parece que existen muchas posibilidades para escribir desde la esperanza o incluyendo un poco de esperanza. Cuesta un poco más porque está todo como muy desolador, claro. Pero es posible. Hermoso. Y me parece necesario. Claro, sí, es un ejercicio especulativo en sí mismo, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, May. Gracias a vos. May nos ha dejado muchísima data bibliográfica. Vamos a dejar acá todas las referencias que ha ido tirando.
Lean su novela, Divino Neón, excelente novela de ciencia ficción, space opera, donde pasan cosas increíbles en una nave y hay como todo un mundo posapocalíptico, extremadamente recomendada. También estén atentos a Triángulo, que se viene dentro de poco. Probablemente como si siguen tu perfil van a poder enterarse de las novedades. Y también Encuentro Cercano, que va a ser en abril, ¿no? Primer fin de semana de abril en Café Artigas, Biblioteca Popular Ansible. Exactamente, donde ya hemos hecho de hecho un encuentro de club de lectura. Así que un hermoso lugar también amigo que ya nos ha recibido. Medi, muchísimas gracias. Muchas Y bueno, gracias a vos. hasta la próxima.